Bien, una bobina de 500 espiras circulares de radio de 4 centímetros se coloca entre los polos de un electroimán grande, donde el campo magnético es uniforme y tiene un ángulo de 60 grados. Acá ya nos tienen dibujado, el ángulo está a 60 grados. Con respecto al plano de la bobina, calcule la magnitud de la FEM inducida. Bien, eso nos piden. Si el campo magnético disminuye a razón de 0,2 teslas. Bien, ¿te acuerdas de este problema? ¿Alguna duda que hayas tenido? Ahora vamos a disiparlo. Puedes escribir al chat y de tal forma que yo explique esa parte. Si quieres, vas escribiendo, voy poniendo los datos, ¿ya? Mira, primero dice que disminuye a una razón de 0,3. Vamos a hacer, responder el ítem A. Para esto, cuando dice razón, sabemos que es una derivación, una tasa de cambio. Disminuye menos 0,2 teslas sobre segundos. En negativo. Ese va a ser nuestro primer dato. ¿Qué más? El número de espiras es 500. ¿Sí o no? Ahí dice que es 500 espiras. N va a ser igual a 500. ¿Ya? Después, el radio es 4 centímetros. ¿Ok? Lo pasamos a metros. 0,004 metros. Bien. El área, entonces a partir del radio, cuando es una bobina, es circular, ¿sí o no? Tú puedes calcular el área directamente. El área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Esto va a ser igual a pi por 0,04 metros todo al cuadrado. Y esto cuando operamos nos salió 5,03 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Hasta ahí vamos bien. Y luego, para calcular la FEM, como nos piden en el problema, nos piden calcular la FEM inducida, la FEM. Cuando hablamos de FEM inducida, siempre nosotros vamos a pensar en Faraday, o sea, en su regla. Entonces ponemos nuestra ecuación de Faraday y decimos, ok, José Luis, la FEM inducida va a ser igual a menos el número de espiras por derivada del flujo respecto al tiempo. La clase pasada en la diapo yo simplemente puse esto. Es muy común olvidarse, no deben olvidarse. Derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Pero bien había notado, en la parte teórica decía para una espira. O sea que n era 1, pero para n espiras se multiplica por n nomás. Esta es la ley de Faraday. Como en este caso es 500, vamos a multiplicar por 500. Bien. Eh, Me gustaría empezar resolviendo de una vez ya, claro. De ahí te voy a indicar por qué es lo del signo, ¿ya? Esto lo voy a explicar. Este signo nos va a llevar solito a la ley de Lenz. ¿Por qué es negativo? Bueno, hay que ir operando. Y ahí te voy a explicar por qué es negativo. Primero resolvamos este problema. Entonces, necesitamos la derivada del flujo respecto del tiempo. Eso nos falta, porque n ya lo tenemos, ya está dato el problema. Esto es lo que nos falta. Esto es lo que nos falta. Entonces, para eso, vamos a plantear nuestra ecuación del flujo magnético. Es campo por área, por el coseno del ángulo que forma el vector área con el campo magnético. Ok. Pero acá ya tenemos este dato. Nosotros queremos derivar este flujo magnético, ¿verdad? Y acá ya tenemos la derivada, tenemos esto. Ok, ya tenemos esto ya. Entonces, si yo derivo este flujo magnético, diría, derivada del flujo magnético respecto del tiempo va a ser igual a la derivada de toda la expresión. Derivada respecto del tiempo, del campo, del área, por el coseno de la acción. Así, voy razonando poco a poco. Pero aquí me doy cuenta que es una espiral circular y su área no está variando, no nos dicen que varía. Entonces, los que son constantes van a salir. Esto es constante. El ángulo es constante porque en ese momento nos dicen que no se mueve. Mira, calcula la magnitud de la FEM si el campo magnético disminuye. A razón de 0,2 teslas, una bobina de 500 espiras circulares de radio de 4 centímetros se coloca en los polos de un electroimán grande donde el campo magnético es uniforme y tiene un ángulo de 60 grados con respecto al plano. Calcula la magnitud de la FEM si el campo magnético disminuye a razón de 0,2 teslas. Vamos a asumir que no se está moviendo todavía la espira. La espira está ahí nomás. Entonces, lo único que está variando ahorita es el campo magnético. Para que haya una FEM inducida, tiene que variar uno de estos tres. O bien varía campo, o bien varía área, o bien varía ángulo. Si nosotros sabemos que ya nos dieron dato del problema, que el que está variando es el campo, entonces el área es constante y el ángulo también. Ok, entonces vamos a plantear derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Las constantes, tú sabes que la derivada no lo va a afectar porque está en un producto, entonces va a ser igual área por el coseno del ángulo por derivada del campo magnético. Él es el que varía respecto al tiempo. Ya, hasta ahí sí. Y acá simplemente sería cuestión de reemplazar. Sabes que esto de aquí es menos 0,2 teslas. Es dato del problema. O sea que está variando, pero disminuyendo. Por eso es cero negativo. Observa el problema, dice, el campo magnético disminuye a razón de 0,2 teslas. Ok, es negativo. Entonces, el derivado del campo magnético va a ser igual al área que acabamos de calcular, que fue 5,03 por 10 a la menos 3. Todo esto multiplicado por el coseno. Aquí el problema es el coseno del ángulo que forma. Muchos confunden, por eso es que estoy haciendo este problema de nuevo. Muchos confunden que piensan que es este ángulo, que es el ángulo de la espira con el campo magnético. Por eso voy a anotarlo acá para que no te confundas. Esto, esto de aquí es el ángulo entre, mira lo curioso, el vector área, no la espira, ¿ya? El vector área. Y tú sabes qué es el vector área, ¿no? Escríbeme en el chat, tú ya sabes qué es el vector área. Y el campo magnético externo. ¿Sabes qué es vector área o lo defino? Tú dirás, para que quede clarísimo, para que sepas cómo resolver este problema. ¿Qué dices, bro? ¿Te acuerdas qué es vector área? El vector área es el encargado
Mira, cuando tú tienes así una cosa cuadrada, por ejemplo, una espira cuadrada, el vector área es el que sale formando 90 grados, similar al vector momento magnético. Siempre forma 90 grados con el plano de la espira. Es el vector área. Con el plano de la espira. Acá. Entonces, yo debo formar 90 grados con esta espira. Y fíjate, esto, acá ya lo han dibujado, esto de aquí, a ver, esto de aquí sería el vector área. Forma 90 grados siempre. Ya. Entonces yo debo buscar el ángulo entre el vector área y el campo. Y mira cómo está el campo. Está así, está hacia allá. Solo quiero que te concentres un poco en este color verde. Un toque. En el color verde y el color rojo, ¿ya? Un segundo. Tienes que verla, esto del ángulo es importante, porque cuando tú te confundes en el ángulo, cambias todo el problema. Tú debes ver el ángulo entre el verde y el rojo, o sea, el vector área y el campo magnético que está de rojo. Fíjate en ese ángulo. ¿Qué ángulo es? Es este ángulo, si lo voy a pintar de celeste. Se refieren a este ángulo de acá. Y este ángulo, como acá es 60, por acá tenés 90, ¿sí? Eso es obvio, acá es 90. Entonces, para que llegue a 90, este ángulo, ¿cuánto debe ser? 30 grados. Entonces, ese ángulo vas a tomar el ángulo entre el vector área, ¿qué fue? Se fue. El ángulo entre el vector área y el campo magnético. Ese ángulo debe ser, ¿ya? Por eso le he apuntado acá, ángulo entre el vector área y el campo magnético. Chévere, José, ya entendí. ¿Entendiste? Ok, entonces no va a ser 60 grados. ¿Quién va a ser? Va a ser 30 grados, o pi tercios, ¿sí? Hasta ahí entendiste, ¿sí? Entonces vamos bien. Por la derivada del campo magnético, y ya sabemos qué es esto, esto es menos 0,2 Tesla, ¿sí? Ya, al chatcito. Ya, bacán. Si no se entendiste ahí, estamos haciendo bien. Entonces, la derivada del campo magnético, en este caso, nos debe salir este valor. Ya, ahí nos salió, esta es la derivada del campo magnético. Chévere. Pero yo quiero la FEM, yo no quiero la derivada del flujo magnético. Este es derivada del flujo magnético. Yo quiero la FEM. O sea, no, ¿para qué no se me estás dando eso? Yo no sé. ¿Qué quieres llegar ahí? Ya, tranquilo, ¿ya? Para llegar a la FEM, vas a plantear esto. La FEM inducida es igual a menos n por derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Ah, ya. Dime cuántas espiras son. Ok, ok. Son n. ¿Cuánto era n acá? Era 500. Chévere. Pero por menos, ¿sí? Es menos 500. Ok, por derivada del flujo magnético respecto del tiempo. ¿Cuánto es esto? Esto es 8 menos 8,71 por 10 a la menos 4. Ok, ok, José. Entonces, la FEM inducida va a ser igual a menos 500 por menos 8,71 por 10 a la menos 4. Y lo bonito de esta ley es que este menos con este menos se van a hacer más. Entonces, la FEM inducida te va a quedar como 0,44 voltios. Hasta ahí es fácil. Hasta ahí yo creo que es posible entender. Pero hay un detalle acá. Acá, eh, cuando varía el área, vas a hacer lo mismo. Mira, observes, cuando varía el área vas a hacer lo mismo que hemos hecho cuando varía el campo. O sea, vas a tomar la derivada del área. Cuando varía el campo, ya sabes, ya hemos hecho el ejemplo. Y cuando varía el área vas a hacer lo mismo, ¿ya? Pero el problema es cuando varía el ángulo. Ahí es un poquito más trabajoso. ¿Por qué? Porque hay un coseno. Tienes que derivar un coseno. Y muchas veces ese coseno no simplemente contiene un ángulo teta. Ahí vas a tener que derivar la regla de la cadena. Por eso hay una forma práctica de hacer esto. Eso es lo que nos varió la vez pasada. No me había recordado bien cómo se hacía, pero ahora lo vamos a hacer. Y justamente el ítem B nos pide eso. Si el campo magnético es constante, ahora el campo no va a cambiar, el campo es constante. El área, obvio que no, porque no nos dice que se estira o se comprime, se estira. No, no, el área está tranquilo. Pero el campo magnético es constante, está chévere. Pero la espira gira en sentido horario a 20 radianes por segundo. Ahora la espira está moviendo. Si la espira se mueve, observa, acá forma 60 grados. Si la espira empieza a mover, este ángulo va a cambiar. Entonces acá el que varía es el ángulo. Para que haya una FEM inducida, debe variar uno de ellos. O bien varía área, o bien varía campo, o bien varía ángulo. Siempre. Tiene que haber una variación. Ahora, considere que la posición inicial es la mostrada en la figura, o sea, lo que nos mostraron acá, 60 grados. Listo. Nos piden la FEM, otra vez, calcule la magnitud de la FEM inducida. Magnitud nos piden, a veces nos va a salir negativo. Ahorita te lo explicaré eso. Entonces, vamos acá. Vamos a hacerlo acá, a ver dónde lo hago. Esta definición lo voy a colocar por ahí. Ya. Vamos a responder el ítem B. Ahora sí, presta atención en la parte del ángulo, es importante, ¿ya? Para esto voy a dibujarlo, para que sea un poco más ilustrativo. No sé por qué a mis amigos se les ocurre mandar mensajes cuando estoy dictando todavía. Entonces la remil. Ya, vamos a ver. Entonces vamos acá. Este es nuestro imán. Cuando estoy haciendo nada, no dicen ni miedo. Ya, este es el campo magnético. Y bueno, vamos a poner acá nuestra espira. Chévere. Y el problema nos daba este dato, 60 grados. Ya, hasta ahí estábamos bien. Pero, como te dije, vamos a apuntar primero los datos.
están los datos. El campo magnético es constante 0,5 teslas y el W es 20 radianes por segundo. Ok, 0,5 teslas. Y el W, o sea, la razón a la que está girando es 20 radianes sobre segundo. Acá lo dice. Pero el espira gira en sentido horario en 20 radianes sobre segundo. Ya. Pero tú me has dicho, José, que quieres hallar la FEM inducida. Para la FEM inducida yo necesito la variación de flujo magnético. En la ecuación del flujo magnético, yo sé que es esta. Y está variando el ángulo. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando varíe el ángulo? Pues va a haber dos casos, ¿ya? Ahora lo voy a apuntar. Dos casos cuando varía el ángulo. Cuando varía el ángulo. ¿Pero qué ángulo es? A ver, por favor, dime. Esto es importante que sepas distinguir. Es el ángulo del vector área y el campo magnético. Ya. Entonces yo debo trazar primero mi vector área. Así es. Debes empezar trazando tu vector área. Casi, casi de nuevo. Vamos a ver. Hazla de nuevo. Hazla de nuevo. Ay, ay, ay. Ahora sí. Debe formar siempre 90 grados. Yo sé eso. Ok, forma 90 grados. Ahora este es el vector área y acá está el campo magnético. Entonces el ángulo que yo estoy buscando es este de color rosado. 30 grados. ¿Sí o no? Eso lo hemos hecho bien. Pero este va a ser pi sextos o 30 grados. Este es el ángulo inicial, ¿no? Tenemos trabajado inicialmente con esto. Voy a sumar teta sub 0. Y dice que gira en sentido horario. O sea que está girando así, dato del problema. Gira en sentido horario. Ahora analiza. Si gira el sentido horario, chequea el vector área con el campo magnético. ¿Qué ocurre acá? Mira, este vector área, por ejemplo, se va a colocar en esta posición. Voy a dibujarlo con color naranja. Se va a colocar así, ya nos va a girar un poquito y va a obtener un nuevo ángulo acá. Un ángulo, desde acá partió, ¿no? Vamos a hacerlo así. Otro color, otro color. A ver, ¿qué color lo hago? Color, puta madre, un color que no sea repetido. Ya, este color. Va a girar así y va a obtener acá un ángulo final. Pero este ángulo final va a ser igual al ángulo inicial, que fue pi sextos, o sea que lo voy a pintar de rosado, al ángulo inicial, más este pequeño ángulo, sino de acá. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tienes que darte cuenta. En todos los problemas que vas a hacer, vas a trabajar así. Este pequeño angulito. Y ese pequeño angulito, ¿cómo lo determino, José? ¿Cómo? Por favor, ilumino. Ah, ya, ese ángulo, yo sé que lo debes determinar así, W por T. Ah, chingado. ¿Por qué? Porque el área es constante, el campo es constante, el ángulo varía. Y cuando varía el ángulo, yo voy a derivar respecto del tiempo. Por eso, este ángulo debe estar expresado en términos del tiempo. ¿Por qué? Porque voy a derivar respecto del tiempo. En términos, de esa forma, a un ángulo lo meto en términos del tiempo. Y ya voy a poder derivarlo. Entonces, el ángulo acá va a ser igual al W, que es dato del problema, que fue 20 radianes por segundo, por T. Ah, ya, chévere. Entonces ya tengo el ángulo final. No, el ángulo final no. Entonces, el ángulo final recién lo estoy teniendo acá. Eso fue el ángulo que se movió. El ángulo final va a ser igual al ángulo inicial de rosado, que atiende esto, ángulo inicial más el ángulo que hallé ahorita. ¿Entiendes? Pero este ángulo está en función del tiempo, ¿sí o no? O vamos a llamarlo WT, así. Entonces, el ángulo total, que depende del tiempo, eso fue mi objetivo, yo debo hacer que el ángulo dependa del tiempo, así. Debe estar expresado con el ángulo inicial más W por T o la razón a la que gira. Pero yo puedo generalizar esta ecuación, ¿ya? Como te dije, hay dos casos. Ese es el primer caso. Vamos por acá. Este es el caso 1. Entonces, en el caso 1, observa tu vector área. Tu vector área se ha movido hasta acá, ¿sí? Y este ángulo final es más grande que el ángulo inicial. Chequea. Este ángulo de color dorado es más grande que el ángulo inicial de color rosado. Entonces, ¿qué ocurrió acá, José? Ocurrió un aumento. Entonces, cuando el ángulo aumenta, es positivo. Ese es el primer caso. Entonces, positivo. El ángulo, ya ves, esta parte tienes que prestar atención. Entre el vector área, el vector área aumenta. ¿Cuándo es esto? ¿Entiendes? Cuando el vector área aumenta. ¿Y cuál es el siguiente caso? Obvio, es cuando disminuye. Bueno, luego lo hacemos eso. El disminuye es el siguiente ítem. Entonces, ya me da cuenta que el ángulo aumenta. Si el ángulo aumenta, voy a poner positivo. Y si el ángulo disminuye, voy a poner negativo. Y de esta forma voy a expresar siempre el ángulo en función del tiempo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? Esto es importante darse cuenta. Entonces, el ángulo respecto del tiempo para este problema va a ser igual al ángulo inicial, que fue pi sextos. El ángulo inicial siempre del área con el campo, no el ángulo que forma la espira con el campo. No, no, ese ángulo no. El área con el campo, debes darte cuenta. Entonces va a ser pi sextos más WT. Así quedaría expresado para nuestro problema el ángulo. Para el problema. Estas son cosas que el profe muchas veces no menciona y tú debes darte cuenta con la práctica.
Pero para eso estoy acá yo, para enseñarte, ¿no? Para eso me has contratado, para que yo te explique esto. Entonces, estos son los trucos. El ángulo lo vas a expresar de esta forma. ¿Y cuánto era W acá? Dime, dime. Va a ser igual a pi sextos más 20t. De esa forma expresaste el ángulo. Ya, hasta ahí ya lo tienes listo. Ahora sí, metes a tu flujo magnético. Entonces, el flujo magnético va a ser igual a esto. Ya, entonces, ¿cuánto es el campo en este caso? Dato del problema era 0,5. El área era 5,03 por 10 a la menos 3 por el coseno de este ángulo. Ya vas a meter este ángulo acá. Por el coseno de pi sextos más 20t. Así se trabaja estos problemas. Así. ¿Comprendido? Así. Ahí. Ahí va tu ángulo. O sea, este es teta en función del tiempo. Ángulo en función del tiempo. Esto no lo expliqué bien la vez pasada. No me quería quedar con la conciencia. ¿Ok? Entonces, así vas a expresarlo. Multiplicas eso. Entonces, el flujo magnético te va a quedar así. 2,52 por 10 a la menos 3 por el coseno de pi sextos más 20t. Ah, ya. Listo, ya tengo. Pero me han pedido la FEM, te repito, José Luis, no sé qué tienes tú con el flujo magnético, cada rato estás con eso. Me falta la FEM. Ah, ya, tranquilo, tranquilo. La FEM se expresa como la derivada del flujo magnético. Entonces, derivamos el flujo magnético. Tranquilo, ¿eh? Derivamos el flujo magnético. Ya, ok, ok. Entonces, el flujo magnético respecto del tiempo va a ser así. Va a ser igual a la derivada de toda esta vaina. Tú sabes que, ay, no sé cómo será esto. Ah, es regla de la cadena. Ok, derivada respecto del tiempo por 2,52 por 10 a la menos 3 por coseno. ¿Te acuerdas de la cadena todavía? Yo sí me debo acordar. Oh, tengo que acordar. Ya. Entonces, la constante sale, ¿ok? La derivada del flujo magnético respecto del tiempo va a ser igual a 2,52 por 10 a la menos 3 por derivada respecto del tiempo del coseno de pi sextos más 20t. Ok, acá está el trabajo. Entonces, la derivada del flujo magnético respecto del tiempo va a ser igual a 2,52 por 10 a la menos 3. Derivada de la función externa, evaluada en la función interna por derivada de la función por la derivada de la función interna. Esa es regla de la cadena. Ok, derivada del coseno es menos seno. Evaluada en la función interna. Ok, pi sextos más 20t. Chévere. Por la derivada de la función interna. Ok, por derivada de la función interna, que es 2,50, no, 20. Derivada de 20t es 20 por 20. Listo, multiplico 20 con 2,52 por 10 a la menos 3 y me debe salir que la derivada, ¿sabes no derivar? Esto sí debes saber ya, regla de la cadena. O sea, siempre vas a tener, en este problema, sí o sí vas a tener que derivar, tienes que saber derivar. Ok, esto te va a salir menos 0,05 por el seno de pi sextos, ¿sabes derivar, no? Pi sextos más 20t. Listo, esto es solamente para la derivada del flujo magnético, pero la ley de Lenz es más pendejo, más operativo que digo. Ah, chat. He derivado bien, ¿no? Sí, bien, si sabes derivar, me lo compré de. Entonces, la FEM inducida voy a calcularlo como menos n derivada del flujo respecto al tiempo. Ok, ya tengo la derivada del flujo respecto al tiempo, José. Reemplaza nomás ya entonces. Lo que mejor sabemos hacer en esta vida es reemplazar menos 500, n, recuerda, menos, este es menos de la ecuación, siempre viene ese menos 500 por la derivada, que fue menos 0,05 por el seno de pi sextos más 20t. Ah, ya. Chévere, José. Entonces, la FEM inducida va a quedar expresado en términos del seno. Se va a hacer 25 seno de pi sextos, es un desfase de pi sextos más 20t. Si ya pasas cálculo en una variable, te acuerdas de eso. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto, José? Este es un spoiler, alerta, alerta. Esta es la forma de modelar una corriente alterna. Corriente alterna. La siguiente clase vamos a ver cómo trabajar con corriente alterna. Así se resuelve el ítem B. Te das cuenta, es un poco larguito, pero es un bonito camino. Ahora vamos al ítem C. El ítem C nos dice, si el campo magnético es constante e igual a 0,7 teslas, pero la espira gira en sentido antihorario. Ok, acá el campo magnético, 0,7 teslas. ¿Qué más me dijo? Ya me olvidé. 0,7 teslas. Gira en sentido antihorario a razón de 15 radianes por segundo. Ok, y la posición inicial es la que nos mostraron. Ok, W es igual a 15. 15, ¿no? Está mal, mi cerebro se olvida el toque. Sí, 15 radianes por segundo y en sentido antihorario. Antihorario, bien. O sea que va a girar así. Qué caloración, antihorario. Ya, para este caso debes darte cuenta de una cosa. Muchas veces, no quiere decir, muchas veces el error que cometemos nosotros es generalizar. Piensa que cuando es antihorario, el ángulo va a empezar a aumentar. En este caso sí va a ocurrir eso, pero no es porque esté girando así. Siempre vas a tener que dibujar y darte cuenta ya. Por generalizar no vais a malograr tu nota. Siempre vas a dibujar así, con calma, y
y vas a dibujar tu espiral. Sí, estaba al inicio. La posición inicial fue la que se muestra en la figura, o sea, lo que nos dijeron. Chama. Ah, reserva, comunicado. Ya, la posición inicial fue lo que nos mostraron en la figura. Esto forma 60 grados. Bien, eso fue nuestro problema. Pero ahora vamos a trazar el vector normal. Primerito, trazas tu vector normal. Chévere, hoy esta vez me salió la primera. Qué rico. Ahora esto va a formar pi sextos o 30 grados. Pero ahora va a girar en sentido antihorario. O sea que esta posición va a cambiar, ¿no? De alguna manera. Bueno, voy a dibujar de otra forma. El dibujo no ayuda. Digamos que gira así y va a girar hasta esta posición. Está ahí. Va a girar en sentido antihorario, así. Entonces, observa que tu vector área formaba 90 grados. Acá era 30. Que formaba 90 grados, ahora va a girarse un poco y va a disminuir su ángulo. Mira, con este color. Acá va a formar un nuevo ángulo. Este ángulo va a tener que ser expresado en términos de teta. ¿Por qué? Porque este ángulo es WT, ¿sí? O sea que va a ser WT. O sea, esto va a ser igual al dato del problema que fue W, que fue 15T. O sea, va a ser 15T. 15T, bueno, te pases. Un segundo, esto vamos a quitar. Ahora sí. 15T. Date cuenta que el ángulo ha disminuido. O sea que de esta posición inicial, de acá, ha bajado, se ha vuelto más pequeño. Entonces, cuando el ángulo disminuye, este es el caso 2, ¿ya? Voy a ponerlo acá. Caso 2. El ángulo disminuye. Entonces, ahí, ¿cómo voy a expresar el ángulo en función del tiempo? Bueno, el ángulo en función del tiempo, en este caso, vas a tener que expresarlo así. Vas a restar. Va a ser el ángulo inicial menos el WT, así. Vas a restar. Disminuye. Chévere. Entonces, José, ¿cómo queda este ángulo? Este ángulo va a quedar así. Pi sextos menos 15T. Así va a quedar. Ah, la me están llamando. Está mal. Disculpe, bro. Aló, tía, buenas tardes, estoy dictando clase. No, no, tía, llámale, yo estoy dictando clase ahorita. Ya, ya más tarde, Pérez, no me interrumpas, por favor. Ya. Entonces disminuye. Es negativo. Ah, ¿dónde estamos? ¿Qué me bloquean a mí? Disculpen, bro. Ya, entonces el ángulo va a disminuir. Ya expresamos el ángulo en función del tiempo. ¿Y acá qué procede? Procede a hacer lo mismo que hemos hecho anterior, ¿ok? Ya me di cuenta que el ángulo disminuye, entonces voy a plantear el flujo magnético. El flujo magnético va a ser igual a va cos de teta. Esto va a ser igual al campo, que es en este caso 0,7, ¿verdad? Entro acá. Ok, va a ser igual a 0,7 por el área, que es 5,03 por 10 a la menos 3, por el coseno de pi sextos menos 15T. Ok, ya planteaste esto. Ahora simplemente te queda derivar. O sea, derivar el flujo magnético respecto del tiempo. Es lo que busco. Ok, multiplicas 0,7, calculadora, 0,7 por 5,03 por 10 a la menos 3. Ya, multiplicando esto te va a salir 3,521 por 10 a la menos 3 por el coseno de pi sextos menos 15T. Chévere. Aún no he derivado acá, ¿no? Flujo magnético. Ya multipliqué esto, ahora toca derivar. Le meto derivada acá y acá. Bueno, acá, derivada respecto a la derivada del tiempo. Derivo coseno, sería seno. La derivada del coseno es seno. Flujo magnético va a ser igual a 3 comas, derivada del flujo magnético respecto al tiempo, 521 por 10 a la menos 3, por derivada del coseno, es menos seno, ¿sí? Menos seno de la función interna que queda igual, por la función externa, ¿no? Por la derivada de la función interna, o sea, sería menos 15. Ok. Ya, esto con menos se van a hacer más, va a ser 3,51 por 10 a la menos 3 por 15. Entonces, derivada del flujo magnético respecto al tiempo va a ser igual a 5,28, 15 por 10 a la menos 2, positivo, porque menos con menos más, por el seno de pi sextos menos 15t. Ok, ya está, ya lo tengo ya. ¿Qué procede? Ahora debo utilizar la ley de Faraday, que va a ser menos n por derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Ok, la FEM inducida va a ser igual a menos 500
por esto, 5,28 por 10 a la menos 2 por el seno de pi sextos menos 15t, ¿ok? Por 500. Esto sale 26,41 por el seno de pi sextos menos 15t. Chévere. De esa forma quedaría tu FEM inducida, para ese caso. Ah, pero sale negativo, menos 26. Listo, eso fue.